Bien, jóvenes, nuevamente bienvenidos a esta segunda unidad. En esta unidad vamos a estar centrándonos en el uso de la hoja de cálculo. Específicamente vamos a estar utilizando el programa de Excel, que es parte de la familia del Office en su versión 2016-2019. Pues vamos a iniciar. Estamos utilizando Windows 10. Tenemos diferentes formas de acceder al programa. Desde el menú de inicio pues vemos que tenemos, en mi caso lo tengo anclado, o podemos buscar simplemente escribiendo la palabra Excel. Vamos a iniciar. Tenemos la pantalla inicial que nos permite abrir en primera instancia. En Excel se le conoce como libro, a diferencia de otros programas como Word, que abríamos una hoja digital. En Excel vamos a estar eh, abriendo un libro. Se le determina libro porque está formado por una o más hojas. Aquí tenemos las opciones de abrir un libro en blanco o abrir uno de los que ya tengamos guardado. En mi caso voy a abrir la rúbrica 2 de esta unidad. Con esta rúbrica vamos a estar trabajando en esta sesión para ir explicando poco a poco cada uno de los conceptos, ¿no? Yo voy a abrir esta rúbrica y vamos a empezar definiendo el entorno que nos presenta Excel. Acá abajo les comentaba que se define el libro porque está conformado por hojas. Acá vemos que tiene el nombre de hoja 1 y las subsecuentes pues yo ya les tengo definido el otro nombre. Si queremos cambiar el nombre le damos clic derecho, cambiar nombre, o le podemos asignar un color a la etiqueta para ir diferenciándolo en sí. Esta es parte de. También contamos con nuestras barras de desplazamiento. Tenemos, como teníamos en Word, empezando por la parte superior, tenemos la barra de título. Aquí pues ya tiene asignado un nombre, se llama ejercicios rúbrica unidad 2, ejercicio 2. Después tenemos la barra de menús, que entre las más importantes se encuentra la de fórmulas. Ahorita vamos a ir viendo ese apartado. Acá tenemos los accesos directos a las diferentes funciones que podemos realizar con estas fórmulas. Luego tenemos la celda activa. Celda se le determina a cada uno de los elementos de esta malla. Esta malla está conformada por dos elementos importantes, que es la columna. Las columnas están de manera vertical y en su encabezado están nombrados por una letra del alfabeto que va desde la A a la Z y luego empieza otra vez a B y así sucesivamente. Tiene un límite definida la hoja, sí lo tiene, pero es un número muy grande. Esta columna se cruza. Podemos ir al botón inicio y marcar, por ejemplo, nuestra columna. Se cruza con las que están de manera horizontal. Las que están de manera horizontal, marcadas por un número de manera consecutiva, se determinan filas. Y en donde se cruzan las filas con la columna, se determina celda. Estos sabemos que son conceptos simples, pero es importante comprenderlos. Podemos ir utilizando las herramientas que igual nos ofrece los otros programas de la familia de Office. Y recordemos que también podemos utilizar las combinaciones de teclas control C, control X, control P, control V. Pero aquí lo importante es entender el concepto de celda. La celda está conformada por una columna y una fila, que en su caso está marcado. Aquí en la parte de arriba veo que sale el indicador de esta celda en referencia a su columna y a su fila. En este caso es la celda E10. Esto es importante porque me va a servir al momento de utilizar fórmulas. Aquí arriba
y yo le escribí el valor de esta celda. Este espacio se determina barra de fórmulas, pero yo solamente le estoy ingresando texto. Cada celda le podemos introducir diferentes valores. Entre ellos está el valor de texto, el valor numérico, el valor de fecha, que son diferentes tipos de información que podemos introducir en una celda. Les comparto más tarde igual la guía de la unidad. Ya les pasé todos los archivos referentes al entorno de Excel, al uso de fórmulas y al uso de gráficas. Ahí va a estar más detallado cada uno de los aspectos que pues vamos a definir en este video. Entrando de lleno en la actividad, antes de iniciar, la gran diferencia de introducir un texto a una fórmula es que la fórmula tiene de inicio el signo de igual. Siempre antes de ponerle cualquier fórmula, tenemos que poner el signo de igual para que Excel determine, su algoritmo sepa que le vamos a introducir una fórmula. Y las fórmulas pues son de manera lógica eh, para cada una de las que realicemos, ¿no? No me voy a explayar mucho en el entorno y en la interfaz. Estos serían los elementos fundamentales para pues comprender pues cómo de manera básica está conformada esta hoja de cálculo. Se le determina hoja de cálculo porque ya está programada precisamente para eso, para realizar cálculos matemáticos. Les compartí este archivo que forma parte de la segunda unidad, es la segunda actividad. Y aquí tenemos, me tomé la libertad de programar en sí 9 hojas. Cada una de las hojas les va a guiar para ir aprendiendo de manera gradual cada uno eh, de las fórmulas que pues tenemos y debemos aprender, que son las fórmulas básicas que toda persona debería al menos manejar de una manera efectiva. Simplemente vamos a darle clic a la opción en la cual queremos iniciar. En este caso vamos con lo básico, operaciones básicas. Tengo bloqueado las celdas por una situación particular para que ustedes tengan que poner la fórmula real. Lo que se les va a evaluar es que cada uno de los ejercicios tenga la fórmula como tal. No es que yo haga la suma o el cálculo de manera aparte y le ponga el resultado. No. Cada celda la tengo para que utilice pues la función como tal. Aquí vemos que iniciamos, chavos, con las sumas, algo simplemente elemental. Tenemos diferentes formas de realizar las sumas en esta hoja de cálculo. Podemos seleccionarlas y aquí tenemos la función de autosuma. La autosuma nos va a permitir sumar dos o más celdas. Ahí voy a comentar otro concepto. Vimos que si selecciono una, se activa como celda, vaya, la celda activa. Yo si selecciono dos o más, ya tengo un rango de celdas. En mi caso, por ejemplo, esta va de la B5 a la B7. Es un rango, eso se le determina rango de celdas. Que también podemos hacer operaciones utilizando rangos. Eso ya sería otro tema que podemos tocar. Si quiero utilizar la autosuma, puedo seleccionarlo y seleccionar una celda más del rango que quiero utilizar para poner ahí el resultado. Yo les comento que si lo utilizo no me lo va a poner. Tengo bloqueado las celdas de este ejercicio para hacerlo de manera manual. Ahí tenemos prácticamente el resultado, pero no es lo que estoy pidiendo. Es resolver cada operación en las celdas amarillas. Aquí tiene una ayuda en cuanto a las instrucciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues vamos a vamos a empezar a utilizar las fórmulas. Recordemos que antes de una fórmula pues tenemos que poner el signo de igual.
Le ponemos igual y le indicamos qué va a hacer. Va a sumar y le voy a poner un rango. Voy a poner la palabra suma. La palabra suma hace alusión a la función. Eso se determina función. Le voy a poner suma y le voy a poner de dónde me va a sumar. Va a ser de B5 a la B7. Lo puedo poner en manual. El rango lo dividimos con 2 puntos. Yo ahí le estoy indicando que me va a sumar de B5 a B7. Y me hace de manera automática la suma. Esto de automatización es importante porque si cambio un valor, por ejemplo le pongo 1, la fórmula se aplica y se actualiza de manera automática. Por eso se llama, pues es una hoja de cálculo automático. Y así tenemos que resolver cada uno de los elementos. Aquí tenemos, por ejemplo, una suma más sencilla. Podemos hacerlo de otra manera sin utilizar la función. Aquí simplemente le voy a decir que me va a sumar la primera celda, que esta es otra forma de realizarla. Seleccionar la celda con un clic, porque a veces es un poquito tedioso estar buscando qué columna y qué fila le corresponde. Yo le voy a decir que me va a sumar esa más esta y le doy enter. Esa es otra forma de realizar la suma sin la función. Sin la función suma, es de manera automática. Igual pues en el caso de las restas pues también podemos utilizar. En Excel no existe una función llamada resta. Ahí igual tiene que ser de manera manual sin la función. Ahí sí, en Excel no existe la función resta. Ahí le vamos a decir que a esta celda le va a restar esta celda. Esta es la resolución de cada una. Y en el caso de la multiplicación ya sabemos que no existe el símbolo de multiplicación, sino existe la utilización del asterisco que suple e indica que va a ser una multiplicación. Del mismo modo, pues vamos a utilizar el signo de igual. Le indicamos que nos multiplique ambas celdas. Y ustedes dirán, bueno, es un ejercicio sumamente sencillo. Sí, la idea es que vayamos progresando y avanzando poco a poco. Aquí entendemos mediante este ejercicio el uso de las celdas, el uso de la barra de funciones, perdón, de la función como tal. Y de manera gradual vamos a ir pasando a cada uno de los ejercicios. La división propiamente igual, acá se dan cuenta, no está de manera consecutiva, está marcado por columnas. Pero pues es lo mismo, ¿no? A final de cuentas es poner el signo de igual e indicarle. Recuerden que esta barrita llamada slash nos permite indicarle que necesitamos o deseamos hacer una división. Precisamente aquí vemos que nos pone sí, ahorita llego a la parte de costos. Vamos a ir yendo poco a poco con esto. No voy a resolverla al 100%. Eso es parte de las actividades, pero sí ven las funciones como buscar y las demás que vamos a ir viendo poco a poco. Aquí, cada celda también tiene sus propiedades. No manejamos comúnmente muchos decimales. Para ello debemos entrar mediante clic derecho a formato de celdas. Y aquí le vamos a indicar qué tipo de contenido tiene. En mi caso, pues vemos que es un número. Tenemos de contenido general, número, moneda. La diferencia entre número y moneda es que le va a poner de prefijo un símbolo. Nosotros utilizamos el símbolo de peso. Tenemos, por ejemplo, fecha, hora, porcentaje, fracción o personalizada. En personalizada es algo muy especial, igual que nosotros le podemos dar un formato definido. En este caso vamos a ponerle el número y las posiciones decimales. No quiero que tenga 8 posiciones, solamente me interesan 2.
Entonces ahí tenemos ya la configuración de cada una de las celdas. Cálculo de cantidades igual es una multiplicación. Solo es entender la lógica de lo que le está pidiendo. Dice calcule los valores de la columna total. Aquí estamos viendo la repetición de la fórmula. Aquí vemos que es la cantidad por el precio unitario. Entonces le voy a poner la función, perdón, la fórmula, le pongo igual a este por este. Ojo, ¿qué se pretende con esto? Que sí, cierto, es sencillo. Vamos a ver cómo replicar la fórmula de manera automática. Aquí la idea, chavos, siempre se los mencioné desde el principio y siempre lo voy a decir. Mientras más herramientas dominemos, más tiempo vamos a ahorrar. Tiempo es dinero y a final de cuentas es lo que siempre vamos a estar buscando, la optimización de nuestro tiempo. No por la referencia de dinero, sino por hacer las cosas de una manera más efectiva. Aquí podemos observar que ambas columnas tienen un valor de manera consecutiva, tienen información. Por lo tanto, yo puedo agarrar mi fórmula y en la parte inferior derecha hay un cuadrito y ese lo puedo jalar hacia abajo. La fórmula se va a replicar y se va a ajustar a la celda que yo necesite. Vemos que tiene, por ejemplo, aquí D7, B7 por D7 y las siguientes B8 por D8, B9 por D9 y así sucesivamente. Esta es una, vamos a decirle, una forma de optimizar nuestro tiempo. En lugar de que estemos escribiendo cada una de las funciones en cada celda, la podemos replicar de manera inmediata, ¿no? Aquí pues se hace prácticamente lo mismo. Aquí en total de ventas sí tenemos otros pequeños conceptos. Eh, te dice hallar el total de cada columna. Aquí recuerden que teníamos la función de suma. Solo recapitulando, vamos a hacer 1 y le vamos a indicar la función suma y en qué rango. Ahí vemos que lo que pusimos de manera manual, él lo pone de manera automática. Vamos a hablar un poquito de errores. Excel también nos va a presentar una serie de errores si ponemos mal la fórmula. Cada fórmula tiene algo que se denomina sintaxis. La sintaxis va a ser la forma correcta de escribir esa fórmula. Hay diferentes errores. Aquí vemos uno que nos pone una serie de signos conocido como gato, del signo en sí, de número. Lo único que nos está indicando que el ancho de la columna no es suficiente para mostrar los datos. Esto lo podemos arrastrar hasta tener un ancho adecuado, pero lo más recomendable es darle doble clic al final para un ajuste de manera automática. Aquí estamos sumando diferentes celdas, no estamos sumando el rango. Aquí hay que sumar, digamos, las celdas en particular. Vamos a poner en la barra de fórmulas. Va a ser esta, más esta, más esta. Y podemos hacer, no les debe llevar más de una hora el llenado, chavos. De muchas maneras se replican las fórmulas, pero hay que estar pendiente porque esta forma de hacerlo no se aplica a toda la tabla. Ahorita van a ver el por qué. Llegamos y seguimos avanzando. Vamos a utilizar dos funciones que son sumamente importantes en Excel. La función contar sí y la función sumar sí. ¿Por qué tiene el punto sí? Es una expresión lógica en donde tenemos que evaluar una condición o un criterio. Si se cumple una condición, yo hago cierta acción. Aquí tenemos, nos indica que debemos contar los distritos y sumar las cuotas.
tenemos tres distritos, que es el distrito de Ate, el de Lima y el de Lince. Tenemos que poner la cantidad y el aporte. ¿Cómo realizamos esta función? Vamos a utilizar la función contar si, solamente si cumple el criterio que le estoy poniendo. ¿Cómo lo voy a utilizar? Voy a poner el signo de igual para indicarle que voy a utilizar una fórmula y voy a ponerle contar si. Vamos a hacerlo de esta manera. Aquí al ladito tenemos el icono de insertar función. Le vamos a dar insertar función y nos va a salir este cuadro en donde podemos buscar nuestra función. Aquí vemos que la tenemos, yo ya la he utilizado frecuentemente y la elegimos, le damos que sí y me va a decir en qué rango voy a utilizar. Ok, yo voy a utilizar esta columna de C6 a C5. Recordemos que vamos a buscar la condición que sea la palabra AT. ¿Qué criterio? Que cumpla con la palabra AT. Y vemos que nos da el resultado, que son 3. Y esto corresponde a las 3 veces que se repite. 1, 2, 3. Son las 3 veces que tenemos la palabra AT. Vamos a cambiarle el color del texto para que se visualice. Y acá pues hacemos lo propio con la misma función, contar si. Elegimos el mismo rango. Y acá abajo el criterio es que sea Lima. Y vemos que Lima se repite 4 veces. Estamos prácticamente contando si se cumple el criterio que le estamos poniendo. Aquí igual va a ser igual. Lo ponemos a hacer de esta manera. Le ponemos igual. Ahora ya no estamos utilizando insertar la función. La estamos escribiendo. Contar.si. Vemos que nos sale por ahí la función. Después nos dice el rango. Esto es la sintaxis, chavos. Lo que aparece aquí es la función. Y después nos está pidiendo el rango y el criterio dentro de un paréntesis. Eso es la sintaxis. Yo elijo el rango, le pongo una coma y se activa en negrita la palabra. Me pide el criterio. ¿Qué criterio voy a utilizar ahorita? Va a ser lince. O lo que tiene en este caso la celda C8. Y vemos que ya tenemos aquí utilizado la función contar si. Y pues aquí las sumas es pues lo correspondiente al rango de. Puedo utilizar la función suma y el rango que quiero sumar. Aporte. Aporte no solo quiero mostrar la cantidad, sino que quiero sumar todos los que tengan ATE. En este caso este y este. Tenemos los 3 de ATE y necesito sumar las cuotas que están dando en cada uno, que sería 100, 30 y 85. Entonces la función sumar si nos va a permitir hacer una operación si se cumple un criterio. Nos vamos a lo mismo, seleccionamos nuestra celda, le damos insertar función y aquí sería contar si. Y le voy a decir rango de referencia, va a ser el mismo rango. Voy a contar el criterio, si se cumple el criterio de que sea ATE, me va a hacer la suma que corresponda en la columna suma. Eso debe sumar los valores que cumplan el criterio de la primera columna, va a sumar el valor asignado a la segunda columna, a la de cuota. Y aquí vemos que nos pone la respuesta que es 215. Le damos a aceptar. No lo puedo replicar porque los valores que estoy buscando son diferentes. Ahora hay que ponerlo para Lima y para Lince. Hacer lo que corresponde. Y acá pues hacer la suma de este rango.
Después nos pide utilizar otra función que es mínimos y máximos. Sabemos que al tener un rango podemos determinar cuál es el valor mínimo que está incluido en ese rango y cuál es su valor máximo. Esto es una función sencilla. Vamos a insertarlo aquí. Vamos a buscar la función. La función min te pide el rango. Allí estoy buscando en el rango de edad la función y me está indicando acá el valor de respuesta, que es el número 12. Así de simple puse la función mínimo en la columna edad y máximo también lo puedo poner de manera automática. Puedo poner la palabra max y aquí tenemos el máximo siempre de la misma columna. Seleccionamos el rango a la cual queremos aplicar la función de máximo y nos está poniendo de manera automática el número mínimo que podemos constatar que es el número 12. Ahí tenemos el mínimo. Y el máximo de esa columna, el máximo número es el número 27. Acá vemos que es algo que podemos comprender, que podemos visualizar. Pero imagínense si tienen una tabla con, no lo sé, 300 empleados o 500 empleados y tienes que seleccionar o encontrar el que tenga el salario más bajo o el que tenga el salario más alto. Entonces aquí estamos realizando funciones en una tabla que no es tan compleja, pero pues vemos la efectividad de aplicarlo y podemos imaginarnos situaciones ya completamente más complejas. Maestro, Sí, ¿puede explicarme lo del aporte? Es que no me fijé. del aporte. Este. Ajá, ¿cómo salió? Ok, el aporte en la primera columna, en esta de cantidad, vamos a utilizar, voy a ponerlo acá arriba, contar sí. Y en la segunda vamos a utilizar la fórmula sumar sí. El aporte, recuérdense que contar sí, solo evaluamos una condición. En sumar sí, evaluamos esa condición, pero adicional realizamos una operación, en este caso sumar. Podemos hacerlo para que sea más entendible a través de insertar función. Ponemos sumar, ahí está la opción, es sumar sí. Nos pide primero un rango. En el rango yo voy a determinar sumar sí. En este rango, en el rango distrito, se cumple el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que sea en este caso Lima. Ok, selecciono cualquiera. Yo puedo seleccionar cualquiera, pero me interesa que tenga la palabra Lima. Repitiendo, va a ser la suma solo si en el rango C6, C15, que es toda la columna distrito, se cumple este criterio. Y me va a hacer alusión en el rango de suma la columna cuota. Están vinculadas. Aquí estamos vinculando dos columnas con una función. Solo va a sumar si se cumple la función. En este caso es la función sumar, pero con el criterio Lima. Y aquí vemos el resultado abajo, 360. Y acá te lo dice, suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Y ahí también hay una definición de rango. Es el rango de celdas que desea evaluar. Yo les recomiendo que cada una de sus funciones la inserten a través del botón de insertar función para que vayan viendo el proceso. Ya cuando estén más habituados, pues lo hacen de manera automática. Ya lo pueden hacer a través de escribir directamente la función en la celda. Vamos a continuar con el apartado de gráficas. Es la parte, digamos, elegante de Excel. A final de cuentas, cuando nosotros hagamos un reporte, a la gente no le gusta ver números. Aquellos que estudian contabilidad o aquellos que estudian actuaría y otras cuestiones netamente enfocados a números, sí es, digamos que algo tedioso. A nadie le gusta ver números. Queremos ver
que se reflejen esos números en resultados. Y una forma efectiva es a través de las gráficas. ¿Por qué? Porque es más visual, ¿no? Tenemos que hacer gráficas llamativas, gráficas con colores que pues, nos permitan identificar, ¿no? Ahí nos pide una instrucción bien definida. Dice, de la hoja del libro densidad de población, debes copiar lo correspondiente al rango B5 a D15. Prácticamente vamos a copiar esta sección. Le damos control C y la vamos a pegar en nuestra hoja. Con estos datos vamos a realizar una gráfica. También les compartí la guía de uso de gráficas y esta versión ya trae gráficas 3D y otro tipo de gráficas muy llamativas. Dice pegar en la E10. Lo pegué en otra hoja. En la E10 me está indicando pegar. Y simplemente le vamos a convertir a una gráfica. ¿Cómo se convierte? Primero siempre tenemos que señalar los datos con los cuales queremos trabajar. Ya seleccionamos los datos, bueno, es un rango. Aquí voy a tocar un tema importante, que esto como tal es una serie de celdas seleccionadas, pero no es una tabla. Más adelante vamos a ver un concepto de cómo utilizar y convertir este rango de celdas a tabla, ¿no? Una tabla pues ya nos va a permitir hacer otro tipo de funciones, pero es un tema más adelante, vamos a verlo porque no vamos a utilizarlo en este ejercicio. Bien, selecciono los datos que quiero graficar y aquí en el menú insertar tengo el acceso directo a los principales tipos de gráficas que podemos insertar. Tenemos las gráficas tradicionales que son en barras, tenemos las gráficas de manera lineal en 3D, y ahí pues si lo seleccionamos nos va a dar una vista rápida de la gráfica general. Tenemos la gráfica de pastel en sí. Aquí pues es gráficos recomendados, son los más utilizados según los usuarios de este programa. Según lo que tú quieras reflejar es el tipo de gráfica que pues vas a tener que utilizar. Vamos a hacer una gráfica convencional, una gráfica de barras. Y vamos viendo que nos genera de manera automática la graficación de niveles, por ejemplo, en nuestro caso, de habitantes con superficie cuadrada. Podemos ir adaptando. Aquí tenemos las opciones para cambiarlo de estilo. Podemos cambiar cada una de las opciones que trae, inclusive editar el título. En mi caso vamos a ponerle densidad de población. Y la ventaja es que esta gráfica la podemos exportar a cualquier otro programa. Podemos, por ejemplo, copiarla con control C y pegarla en nuestra diapositiva o pegarla en una hoja de Word para utilizarla en otro tipo de situaciones. Ahí sí les pido personalizar su gráfica todo lo que deseen, ¿no? Pero las gráficas no son tan complejas. Lo interesante sería ver si refleja o no refleja lo que yo quiero ver. En mi caso yo creo que esta gráfica de barras no refleja lo que yo quiero dar a entender. Tengo aquí un rango desde el millón hasta los 8 millones de habitantes. Y sí, este número de habitantes está reflejado con el color azul, pero yo no veo que la superficie se refleje. Todas las superficies están iguales, ¿no? No me refleja la diversidad que tenemos en la columna de superficie. Entonces, este tipo de gráficas no es adecuada para este tipo de información. Podemos cambiarla. Volvemos a seleccionar. Creo que la gráfica de pastel sería
un poco más adecuada para reflejar la información que estamos este, tratando de ejemplificar. Y podemos cambiar. Aquí tenemos qué datos queremos que incluya. Si se dieron cuenta, en la anterior no teníamos todos los datos y no era tan factible ver cómo podemos seleccionar una configuración. Aquí tenemos algunos modelos igual. Podemos personalizar igual los colores. Recuerden que todo es personalizable. Y a mí sí me interesa mostrar, por ende, pues ese valor, ¿no? Aquí podemos modificar igual las posiciones y todos los valores que podemos necesitar en cierto momento, ¿no? Y creo que aquí sí se refleja, tenemos por color cada ciudad, se refleja, tiene escrito el número de habitantes y se aprecia la diferencia entre cada uno de los kilómetros cuadrados que representa la superficie de cada ciudad. Entonces, este gráfico de pastel me ejemplifica mejor esta tabla que quiero presentar. Entonces, imagínense la diferencia de presentar en tu exposición una tabla plana como esta que tenemos aquí, que a lo mucho le puedo poner colores a las celdas y aplicar algunas pues cuestiones, ¿no?, de diseño, pero pues es más llamativo presentar eh, pues una gráfica, ¿no? Y esta gráfica refleja efectivamente los valores que tenemos en nuestra tabla. Eso igual pues es parte de este ejercicio, el uso de gráficas. Después llegamos al apartado producción de bebidas. Aquí utilizamos porcentajes. Recuérdense cómo utilizar un porcentaje es multiplicarlo por. Aquí viene la parte interesante. A ver, vamos a ver la parte de aquí abajo. Vamos a ir resolviendo. Dice el total. Resolver cada operación de las celdas amarillas. Tenemos aquí que nos habla de que una empresa de distribución de bebidas te ha encargado a ti una hoja para calcular el pago de sus vendedores. La paga de un vendedor va a ser la suma de su sueldo base, sus comisiones por ventas y el importe de horas extra. Aquí simplemente es resolver esta suma, que sería con la fórmula igual. Simplemente va a sumar lo que ganó por bebidas más lo que ganó por otros. Aquí sí me permite utilizar, arrastrar la fórmula y ya tengo el sueldo calculado de esta persona. Lo interesante sería calcular las comisiones que le corresponden. Aquí me dice, por ejemplo, en el caso de David, vamos a trabajar con David. Voy a marcarlos con un color para resaltarlo. Vamos a ponerlo en color azul. Me dice que tengo que calcular la comisión por bebidas. Y acá arriba me dice que por bebidas es la comisión más el 10%. Entonces, esto sería, vamos a utilizar, a poner igual, va a ser lo que está cobrando más la misma cantidad esto sería el 10%. Podemos ponerlo así o utilizar esta celda. Vamos a utilizarlo de otra manera. Va a ser igual a esto por la celda de 2. Acá me cambio el valor. Es 0.10%. Vamos a hacerlo de manera manual. Es indicarle la celda, que es lo que está cobrando por su sueldo por bebidas, más, en este caso me está pidiendo el 10%. El 10% es multiplicar, o cómo sacamos el porcentaje, es multiplicar el mismo número por el porcentaje que necesito. En este caso puedo poner
la misma. Puedo ponerle 10%, pero me gusta más utilizarlo de esa manera, por punto 10. Vamos a ponerlo así. Aquí tenemos la fórmula. Es C11, que corresponde al costo de bebidas, más el mismo valor por el valor que es en este caso 10%. Y tenemos nuestra fórmula. Esta también la podemos replicar. Pero vamos a ver algo curioso. Aquí ya no va a ser la fórmula. Si yo agarro esta y la replico, me va a marcar error. Aquí tenemos el valor reflejado. Este es un error que nos muestra. Porque es lo que les decía de aplicar la fórmula de manera automática. En la primera yo puse que es el valor del sueldo de David más el mismo sueldo por el 10%. O sea, que sería el 10% de ese sueldo. Pero al jalarla en la siguiente ya me cambió, ya no tiene de 22 que corresponde al 10%, ahora tiene el valor, en este caso es de 23. Ese valor se puso en la fórmula de aquí. Eso no es correcto. Me da un número, sí me da un número porque pues tengo aquí al 15%. Pero en la siguiente fórmula me pone D24 y D24 tiene el valor del texto comisión otros y eso es un error. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues voy a eliminar estos y eso se llama fijar en una fórmula que yo quiero que el valor del 10% quede fijo. Puedo apescar la tecla F4 y me lo pone de manera automática. Debo ponerle el signo de peso antes de. En este caso quiero fijar la columna y fijar la celda. Ambos valores van a quedar fijas completamente en la fórmula. Esto no afecta a la fórmula dado que me da el mismo resultado, pero me va a permitir decirle que ese valor de 22 no va a cambiar, aunque las otras celdas sí cambien. Ahora sí podemos arrastrarlo y ya tenemos el valor real. Vemos que en cada una de las celdas se mantiene el D22. Si lo seleccionamos tenemos el D22. Cualquiera de ellas tiene el D22. Del mismo modo vamos a hacer la de comisión, pero aquí cambiando ya no vamos a poner la celda D22, sino vamos a poner la celda D23. Esa es la diferencia de utilizar la generación automáticamente de las fórmulas. Tenemos que estar conscientes de no estar errando, chavos. Es lo que yo voy a estar revisando, que cada fórmula esté aplicada de manera correcta. Formato condicional. Esta acá viene, está interesante, es sumamente sencillo. Y acá abajo tenemos las instrucciones. Eso yo necesito ver. Tenemos algo similar. Aquí tenemos incremento y decremento. Para calcular, aquí nos pide utilizar el valor anterior y aumentar este porcentaje, ¿no? Tenemos las columnas de febrero a junio. Vamos a hacer una columna. En este caso sería igual a suma al valor que tuvo en enero y aquí me dice que redujo 7.50%. Entonces sería menos el mismo valor por 7.50, que sería décimo. Entonces acá ya calculé el sueldo que le pagaron a María Alejandra Orozco. En enero ganó 152,000 y en febrero pues tuvo una reducción del 7.50%. Como tengo que dejar el valor fijo, vuelvo a dejar la D5. Aquí apesco la tecla F4 y se pone de manera automática. Entonces ya tengo el valor y puedo utilizar lo mismo que utilicé en el anterior. En marzo no es un incremento, es un aumento o un incremento, pues va a ser una suma. Pero utilizando el mes de febrero más
el mismo valor por el 2%. Cierro la función, me pongo antes de apesto con la tecla F4 y ya me deja fija. Aquí vemos que tiene, con referencia al sueldo de febrero, aumenta un 2%. Y como ya dejé fija mi celda que corresponde al incremento, ya puedo arrastrar de manera automática. Cuando aprendan a utilizar bien las funciones, las celdas y todo, chavos, este ejercicio no les debe de tomar más de 20 minutos. La idea es que ustedes lo practiquen y que poco a poco vayan diciendo, ah, está fácil. Al final quiero que esa sea su expresión, ¿no? Ah, sí, siempre sí estuvo fácil. Y realmente sí, no está tan complicado, solo es entender el uso de cada cosa. Aquí vemos que tenemos que utilizar igual máximos y mínimos, pero tenemos que ir avanzando, sacando los valores de abril, mayo, junio. Total de vendedor, pues ya sería la suma de lo que vendió de enero a junio, que es el rango. Y después sacar el promedio. Recuerden que el promedio es la misma suma, que en este caso sería el total del vendedor, entre, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el primer semestre del año correspondiente. Y el promedio sería el total entre 6. Aquí pues sería aplicar la función máximo al rango correspondiente de enero a junio. Les debe de dar el valor máximo y el valor mínimo. Y así con cada uno de los vendedores. Y al final nos pide el uso del formato condicional. Voy a hacerlo rápido porque para que podamos aplicar el formato condicional, si no, no se va a apreciar. A ver, en abril me pides un aumento. Sería esto más el mismo valor por esta celda. Y esta celda la dejamos con F4, la dejamos fija, la carguemos y resolvemos mayo. Sería un decremento, sería el mismo. Tenemos que fijarnos si sube o baja, ¿no, profe? Exacto, arriba en la parte superior es el indicativo que tiene, por eso está arriba o abajo, ¿no? Está incrementa o decrementa. Si incrementa, pues es obviamente suma, y si decrementa es una resta. No te deja ponerlo ahí, pero pues sería suma y abajo sería resta. Aquí vamos a resolver rápido esto. Sería un aumento, sería más. Es el mismo valor. Ahí si pone mal una fórmula, les avisa que está mal. Recuerden que F4. con F4 exactamente ya les pone de manera automática. Y el total pues sería sumar un rango. Que sería sumar todos esos de aquí. No existe la palabra suma. Suma. Este sí, pues no tengo ninguna celda fija, la puedo hacer de manera automática. Este ya sería esto, entre 6. Máximo sería la función max. Y elegimos el rango igual. Queremos sacar la función máxima. Y pues eso sí, ya seleccionamos completamente. Y aquí va a ser igual a la función mínima.
Abrimos paréntesis, seleccionamos también. Y ya tenemos casi completa la tabla. Aquí pues ventas totales por mes, igual son cálculos sencillos. Yo llené esta parte para ejemplificar el uso del formato condicional. Nos dice que tenemos que dejar los valores mayores a 125 de color verde, los mayores a 80.000 de color rojo y los valores iguales a 200.000 de color amarillo. Vamos a quitarles el color para que se entienda mejor el concepto. Esto nos va a permitir visualizar, digamos, un rango, ¿no? Yo estoy definiendo, quiero saber quiénes ganan entre esos rangos. Vamos a buscar la función de formato condicional. Y aquí en esta versión ese es el formato. Aquí tenemos la opción formato condicional. Y este nos va a permitir insertar diferentes condiciones. Tenemos la primera que nos dice que sea mayor a 125.000. Aquí podemos utilizar otras. Vamos a centrarnos y utilizar reglas para resaltar celdas. Le estoy diciendo que si va a ser mayor que. Utilizo esta función. ¿Qué voy a hacer? Si va a ser mayor a 125.000, ¿qué va a hacer? Va a llenar con rojo, como me indica la función. Ojo, no lo tenía seleccionado. Mayor que 125.000 la va a llenar con rojo, texto oscuro. La segunda función son 80.000. Perdón, mayores a 125.000 son de color verde. Los menores de 80.000 de color rojo. Menor que, ahí voy a ponerle menor que. Los menores de 80.000 son de color rojo y los que son iguales que 200.000 de color amarillo. Aquí tengo la opción, es igual a, en este caso serían 200.000, van a ser de color amarillo. Debería aplicarle los colores, pero veo que no se lo está aplicando. Creo que puse un cero más, profe. Sí, algún dato. 135.000. Es igual a 200.000 si no estoy mal. Debería aplicarles y rellenarles pues todas las celdas que cumplen esa condición de color amarillo. Sí, esa es la función condicional, sí, debería aplicarles. Bueno, chequen en su Excel, debe aplicarles cada color según la condición que
ustedes le estén indicando. Creo que antes lo tenía puesto así. Pero esto nos va a permitir visualizar, pues digamos, para tener ya un diferenciador entre cada rango que queremos utilizar. Esta función pues sí nos pide verla en sí. Es una función útil, pues sí se pueden buscar situaciones en las cuales podamos aplicarlas. Puedo seleccionarlo y hay otra forma, por ejemplo, por escalas de color. Ahí igual podemos ponerle las condiciones que queramos aplicar. Y pues tener esa diferenciación en sí, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. A ustedes les debe quedar entre los colores verde, rojo y amarillo, que es como deberían de colorearlo de manera automática, pero pues aquí no lo está realizando. En costos, que es la última de este libro de ejercicios, dice viajes de egresados a Guadalajara. Aquí sí en algunos se les surgen las dudas porque hay que aplicar fórmulas que no están algunos valores en la tabla. Dice costo total por semana. Cuando tú vas a un viaje te van a cobrar el costo del autobús más el costo de hotel por día, pero este costo eh, se supone que es una semana. Eso hay que tenerlo en cuenta. Son 7 veces el valor de este costo más el valor de cada elemento. En este caso se suma el equipo de buceo, las inmersiones y las excursiones por día. Aquí sería costo total por semana, sería la suma de, se supone que es por día. Podemos sumar este rango. Nos da una cantidad, costo total por semana. Estamos hablando de Abitur. Aquí tenemos diferentes agencias. Costo por bus. ¿Cómo estaba este ejercicio? Ok, lo que les comentaba es multiplicar el costo del hotel. Vamos a dejarlo así, no le pongan los 7 días. Vamos a poner la suma solamente con los datos que están en la tabla para que yo no les revuelva. Vamos a dejarlo como el rango. Es sumar el rango correspondiente porque no sabes cuántos días van a ser. Le podemos poner, en el grupo anterior le puse los 7 días, ¿no? Es costo por semana. De hecho sí lo dice costo total por semana. No, Vamos, por 7 multiplicaríamos, ¿no? sí, sí, porque te está indicando o pidiendo costo por semana. Bueno, entonces sería igual a, bueno, acá vamos a iniciar abriendo paréntesis y le vamos a hacer una operación que va a ser B5 por 7 más este rango. Aquí estamos utilizando, digamos, doble paréntesis. No me deja el valor. Profe, ¿no sería solo la fórmula de 120 por 7? Pero el costo total por semana es los 7 días más el equipo de buceo, el costo de la inmersión y el costo de la excursión. Son los tres valores que tenemos ahí, que sería B5 por 7 más la suma de C5 a D5. El B5 por 7 simplemente pues sacamos el costo de los 7 días del hotel y le estamos sumando el valor de C5 a D5, que sería sumarle el costo del equipo de buceo, inmersiones por día y excursiones por día. O prefieren seleccionar el rango y lo multiplican por 7. Vamos a ponernos de acuerdo en sí. Les voy a poner una fórmula y que esa utilicen en sí. Es el rango entonces de todo y lo multiplicamos por 7. Muy fácil por rango, ¿no? Ajá, supongamos que te van a cobrar los 7 días de buceo, los 7 días de inmersión y los 7 días de excursión. O sea, pueden ponerle nada más, déjenle esta función de suma y sumamos el rango
y eso lo van a multiplicar por 7. Este valor fue antes de que se devalúe el peso, ¿eh? No son 4.060.000. Y esto pues sí lo pueden propiamente replicar. No tenemos ni una celda que nos tengamos que dejar fija, ¿no? Eh, Sería el costo de más el costo del bus. El costo total por bus sería la misma celda. Le tenemos que sumar el costo del transporte por autobús, ¿no? Y el del avión, pues ya sería lo mismo. Sería el costo total del viaje, perdón, más el costo del avión. Sí, no es tan lo complicado de esto era entender cómo le estaba pidiendo el ejercicio como tal. No vamos a hacerlo esto, solo sumen el rango y lo multiplican por 7, que es lo que corresponde pues, a unas semanas de viaje. Y va a tener un costo dependiendo si va a ir por autobús o va a ir por avión. Y pues ahí podemos pues regresar a nuestro menú. Y chavos, para no hacer más larga esta sesión, voy a cerrar la grabación para compartirlo con sus compañeros. Y ahorita regreso al Google Meet para pues dudas que surjan de esta sesión.